comunicado. Ahora, el nuevo Herald nos tiene que el gobierno de Ecuador rechazó este jueves las insinuaciones realizadas por el escritor peruano con pasaporte estadounidense Jaime Bailey, quien consideró que oficiales de migración buscaron entorpecer su salida del país por haber criticado al presidente Guillermo Lasso durante su participación en la Feria del Libro de Guayaquil. En un comunicado, el Ministerio de Interior afirmó que no procede bajo lineamientos políticos como intentó posicionar el pasajero aludido y anunció que la Subsecretaría de Migración investigará lo sucedido en este caso particular y realizará las acciones administrativas correspondientes. Una más con respecto a Ecuador la tiene la AFP, la agencia France Press. El presidente Guillermo Lasso firmó la extensión del estado de excepción que rige en las cárceles del país por 30 días más. Lasso firmó el decreto número 878 que renueva la medida ante la grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad. Cita textual, El Mundo, El Nuevo Herald, AFP. Ahora, la segunda vuelta a las elecciones de Ecuador se va a realizar el próximo 15 de octubre, muy pronto. Esto va a ser entre la candidata correísta Luisa González y Daniel Noboa del Partido Acción Democrática Nacional. Una carrera electoral que, como hemos revisado en las últimas semanas y meses, la verdad, ha estado manchada por atentados, por violencia que han marcado el panorama político. El más reciente, al menos de conocimiento internacional, el pasado miércoles, cuando leímos al día siguiente que intentaron atacar a Verónica Saraúz, es la viuda de quien fue candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que, como saben, fue asesinado en la primera vuelta de las elecciones, poco antes de ello. Bueno, ¿qué pasa con esta violencia? ¿De qué manera puede marcar esa segunda vuelta? Es el motivo por el que hemos querido conversar el día de hoy con Roberto Rodríguez Reyes, analista político ecuatoriano. Roberto, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Román? Muy buenos días, un saludo cordial para toda la audiencia. A ver, desde el asesinato de Fernando Villavicencio poco antes de aquella primera vuelta, ¿cuál es el balance? ¿Se ha incrementado la violencia política? ¿Se ha logrado contener? ¿Se ha mantenido a raya? Y sobre todo el impacto que ella ha podido tener. Es decir, hay varias miradas y realidades paralelas. El presidente de la República, por un lado, sale en cadena a los medios públicos diciendo que es un tema de percepción y que el 90% de la violencia que se percibe a nivel de las imágenes que circulan es producto de las mafias organizadas, del narcotráfico, y que es una lucha territorial entre bandas. La gente en las calles vive una realidad distinta porque no tiene ni guardaespaldas, ni seguridad, ni chofer, ni carro blindado. Entonces, en las calles se vive una violencia que se puede palpar en el día a día, donde matan a gente en partidos de fútbol, donde disparan a personas que están llevando un teléfono celular, donde bajan a personas de los vehículos, donde entran a viviendas privadas, etc. Entonces, tenemos unas percepciones de realidad desde ópticas y de miradas distintas. Lo cierto es que el nivel de inseguridad es muy alto. Ecuador está ubicándose, ahorita tenemos 26 muertos por cada 100.000 habitantes y se proyecta llegar este año a 40 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubica en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. Claro, la percepción de seguridad se ve distinta desde la ventanilla de un transporte público que desde un carro blindado, ¿no? Totalmente, sí. Y el dato que te doy, Román, ahora, no es un dato de percepción, es un dato estadístico en el cual hablamos de 26 muertos a hoy por cada 100.000 habitantes y vamos a llegar a 40 muertos por cada 100.000, lo que nos ubica, insisto, en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. Y eso ya no es percepción, es un tema estadístico. Claro. Ahora, Roberto, hablando particularmente de este atentado, el asesinato de Fernando Villavicencio, de otros eventos que tienen que ver con violencia política, ¿a quién le conviene? ¿Son intereses políticos los que están detrás? ¿Son intereses económicos? ¿Son las mafias como, por ejemplo, el narcotráfico? ¿Qué hay detrás de la violencia política? Es complicado el poner el dedo, apuntar, señalar y juzgar. Yo le dejo esa tarea a la justicia. Sin embargo, los hechos, claramente, el asesinato del colega periodista Fernando Villavicencio, evidentemente, si lo vamos a ver, y no quisiera juzgarlo de una manera tan fría, pero al final del día termina beneficiando a las candidaturas que van por parte del gobierno y perjudicando, en este caso, a los movimientos contrarios. Un poco, si queremos ser muy perspicaces con el análisis, hace 2 días hay el supuesto atentado en contra de la viuda de Fernando Villavicencio, sí, de Verónica Saraúz, en la cual
digamos, iba un motociclista en actitud sospechosa de nacionalidad venezolana circulando por una vía en la cual no debía circular, lo detienen de manera sospechosa también, y le encuentran un arma de fogueo, es decir, no un arma de uso letal. Entonces, ahora, el ruido mediático de esto evidentemente perjudica a la oposición al gobierno actual, porque se presume o se echan los dedos de culpabilidad o de indicios de culpabilidad hacia ellos. Entonces, al final del día, los contrarios al gobierno salen siendo los perjudicados de estas actividades o de estos actos de presunta violencia en contra de este grupo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos colegir ciertas cosas, atar cabos, pero mal haría yo en poder señalar con el dedo y decir esto beneficia o perjudica a tal o cual persona, ya que hablamos de la vida de seres humanos que están en juego en favor de mover un tablero político. Y como son vidas que están en juego, pregunto, ¿cómo se está protegiendo a estos candidatos presidenciales, a estos que van a la segunda vuelta? Y sobre todo, ¿qué pasará el día de la elección? Es decir, hay temor, no ya de los candidatos, hay temor de la gente a que algo pueda ocurrir el día de la elección en los centros de votación o sus alrededores. Sin duda, hay una suerte casi de una histeria colectiva a nivel del temor ciudadano de que algo pueda pasar, el temor a que nadie se siente seguro, la policía volcada a proteger a estas figuras que deben recibir el apoyo y el respaldo y deben recibir la seguridad por parte del Estado. Estamos de acuerdo, pero en una limitación de efectivos policiales, donde Ecuador cuenta con 53.000 efectivos policiales, donde tenemos una gran cantidad de ellos volcados a proteger. Hoy hablemos de estas dos figuras, sumados todos los testigos protegidos, sumados todas las personas que están involucradas en los casos, etcétera. Entonces se queda un poco y la ciudadanía se siente también desvalida y desprovista de estos efectivos policiales en las calles que generen seguridad y que puedan ayudar. Ahora, de cara a las elecciones, tenemos este momento crítico que se viene ahora para el 1 de octubre, que será el debate presidencial, donde en este balotaje estas dos candidaturas se juntan en un solo lugar, van con muchas seguridades, y hoy estamos viendo cosas que en Ecuador no se veían antes, es decir, el tema de los coches bomba, el tema del uso de explosivos. Estas cosas no se veían, no se habían visto nunca en la delincuencia o en los actos delincuenciales ecuatorianos. Hoy se ven estas actividades que van mucho más allá de a lo que estamos preparados o de lo que hemos visto habitualmente. Entonces, los anillos de seguridad se van reforzando y en torno a ello el temor de la ciudadanía de que pueda ocurrir algo es latente. Claro. Sin duda es latente. Claro, es Roberto Rodríguez Reyes que nos acompaña, analista político ecuatoriano. Roberto, para terminar, siendo que la seguridad claramente es un tema para los ecuatorianos, para el ecuatoriano promedio, ¿qué propuestas tienen estos dos candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, en materia de seguridad? Bueno, en materia de seguridad tienen propuestas de lado y lado en lo macro, es decir, a la minucia, a la operatividad y a la ejecución. Realmente no hay mucha claridad del qué hacer. Es decir, sí, vamos a mejorar la seguridad, vamos a poner más policías, vamos a comprar mejor armamento, es decir, hay ejes comunes a los cuales no podemos escapar. Ahora, la realidad de esto es la factibilidad de que esto sea operativo, más allá de una promesa de campaña en un año de esta presidencia transitoria, que es a lo que estamos abocados hoy, porque básicamente el presidente va a tomar, el nuevo presidente o presidenta va a tomar funciones a partir del mes de diciembre de este año, y le quedará hasta el próximo diciembre, donde se volverá a llamar elecciones, para febrero del 25, donde vendrá ya el nuevo periodo a tiempo completo. Entonces, ¿qué actividades efectivas se pueden hacer? Bueno, la verdad muchas, pero va a depender un poco de la capacidad de ejecución y de acción, va a depender un poco del conocimiento de la materia pública, porque una cosa es el querer ser y otra cosa es el poder hacer cuando no se tiene el conocimiento de lo que ocurre en la función pública para contratación. Vemos que hasta ahora no se puede comprar en este gobierno que lleva 3 años chalecos antibalas, el armamento adecuado, mejorar la flota de vehículos, mejorar el entrenamiento a los policías. Entonces, son personas que no tienen, en muchos de los casos, la capacitación adecuada. Entonces, ¿cómo generar que este engranaje
se pueda afinar en cuestión de 365 días, es muy complejo el poder darte un diagnóstico y decir, porque en ambos casos, de ambas candidaturas muy respetables, tienen la intención, al menos en sus planes de gobierno y en su propuesta, de mejorar la seguridad. Ahora, ¿cómo se va a hacer y de qué manera se va a poder efectivizar esa propuesta? Yo creo que queda tela por cortar. Ese es el punto. Roberto, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias, Román. Un abrazo y saludos a la audiencia. Feliz día. Igual, Roberto Rodríguez Reyes es analista político ecuatoriano y de Ecuador. Nos vamos a Guatemala.